soy Montse. Y yo, Manuel. Somos los propietarios de la casa rural Los Arcos y el Albero. Estamos situados en la Puebla de Castro, en la urbanización Lago de Barasona, a unos 7 kilómetros aproximadamente de la población de Graus, que entre otras cosas es bastante conocida por su longaniza. Queremos presentaros con este vídeo un poco nuestra casa. Vale, pues estamos encantados de estar aquí con vosotros y presentaros lo que es un poquito así superficialmente nuestra casa. En la planta de arriba tenemos cocina, salón, un comedor y luego una habitación con cama de matrimonio, otra habitación con 2 literas y otra habitación con cama de matrimonio en la que hay un baño. Y aparte disponemos en esa planta de otro baño. Las 2 cocinas están completamente equipadas con vitrocerámica, horno, nevera, congelador. En los exteriores de la casa contamos en la parte de arriba por la parte de atrás con unos pequeños jardines, una barbacoa, un horno de leña y una mesa que sirve de cenador. Y en la parte de abajo también tenemos una zona de jardín con césped que está cubierta de sombra por 4 abetos y un arce. Luego tenemos una zona en la que está ubicada la piscina, que junto a ella hay una mesa para un porche cenador, y contiguo tenemos también una segunda barbacoa que está bajo techo también, y tenemos otra mesa para comer el total de los clientes hospedados en la casa. Dentro de la casa también hay espacio para albergar 3 o 4 coches. Sí, tenemos una zona, en la zona de la entrada, en la que los coches, si se ajustan un poquito, caben perfectamente 4 vehículos dentro de la propiedad. El resto normalmente se dejan en la puerta de la casa, que están completamente pegados a la casa. Es una zona muy tranquila. A veces da la sensación de que vives tú y no hay nadie más. No es así, hay gente, pero no se llegan a ver. Disponemos también de publicidad. Lo que más se quiere decir es, disponemos de documentación de la zona, documentación geográfica, sitios que visitar, y también nosotros más o menos conocemos un tanto, bastante, evidentemente, puesto que somos de la zona, conocemos la zona como para poder dar información a todos nuestros clientes. Estamos a unos 300 metros del pantano de Barasona, donde se realizan actividades deportivas de tipo acuático, ya sea de descenso de barrancos, de rafting, también se puede realizar esquí acuático, se pueden realizar viajes en canoa, piraguas, kayak. Y estamos a unos 40 kilómetros de la población de Aínsa y a unos 40 kilómetros de... Espera, que se lo va a inventar, que 40 kilómetros no hay nada. De Montfalcó, que son las gradas... 40 kilómetros, ahí es nada, te has dado cuenta tú que te has cagado, ¿no? O sea, 40 kilómetros. Hay 40 kilómetros. ¿Sí? De aquí a Puente de Montañera, ¿cuánto hay? No lo sé, pero si lo dice ella será verdad. Bueno, en los alrededores hay distintos pueblos para visitar y para hacer también actividades deportivas. Decir que estamos a 5 minutos, entre 5 y 10 minutos del santuario de Torre Ciudad, a 5 minutos de entre 5 y 10, para los que sean más estrictos, entre 5 y 10 minutos de lo que es el templo budista de Panillo, y que estamos a unos 65-70 kilómetros de la estación de esquí de Cerler. Pues ya no se me ocurre nada más, pero vamos a seguir. Bueno, aparte de todo esto, pues en el otoño, por ejemplo, la gente pues viene aquí a buscar setas y pueden buscar otro tipo de actividades. Ya sea la recolección de setas, en invierno la búsqueda de la trufa, aunque bueno, eso ya es más para gente de la zona que está especializada en dicho evento. Mencionar qué tiene nuestra zona, pues tenemos una zona prepirenaica, estamos a unos 60 kilómetros de los propios Pirineos, y que tenemos un clima en invierno muy frío y en verano muy caluroso.
Hombre, no te pases que estás espantando a la clientela. No, nuestros clientes tienen 2 chimeneas, pueden pasar calor, destrozan leña por un tubo, no tienen conocimiento. Hasta 12 personas duermen en la habitación doble. Si es de 14 a 17, 18 plazas, que es la capacidad máxima, ya hay que introducir camas supletorias dentro de las habitaciones las cuales te permite. Bueno, decir que entrando por la planta de abajo tenemos una cocina con todos los utensilios vista, la cual dispone de un microondas, un horno, una vitrocerámica, un lavavajillas y una nevera con congelador. El comedor, un gran comedor que tiene 2 mesas, una mesa de 17 plazas y otra al lado de hasta 8 personas. Y pasando los arcos tenemos un sillón con una mesita, una chimenea y el televisor de 42 pulgadas. Luego, pasando hacia adentro de las habitaciones, tenemos una habitación que normalmente está preparada con una cama de matrimonio y esta en cierta medida no da capacidad para poder distribuir ni incrementarla en capacidad de personas. Un poquito más adelante tenemos la habitación que le llamamos la azul, que normalmente está vestida con 2 camas de 90 y tiene la posibilidad de poder albergar una tercera cama de 90. En ocasiones también lo que metemos es una cama de matrimonio, eliminando las dos camas individuales.
Luego tenemos un cuarto de baño que es comunitario para las 3 habitaciones de abajo, aunque estamos pendientes de realizar un segundo cuarto de baño abajo. Decir que nos queda la habitación más grande de toda la casa, que tiene una superficie total de 24 metros cuadrados. Está construida en 2 niveles, en una diferencia de 20 centímetros entre uno y el otro. Esta tiene una cama de matrimonio normalmente montada siempre, esta es inamovible ya que es de elaboración propia artesanal, está hecha en madera de roble. Y luego en la parte baja de lo que es la habitación tiene la capacidad para poder albergar o una cama de matrimonio o 2 camas de 90, incluyendo que tiene también un pequeño vestidor de unos 4 o 5 metros cuadrados. Venid a visitarnos. Bueno, ya lo habéis oído. Ante cualquier duda, nuestra página es turismoruralenhuesca.com o nuestro teléfono es 677 210029. No lo olvidéis, Turismo Rural, Los Arcos y El Albero. Un saludo y gracias por ver este vídeo.